deriva de que es exactamente esto que tenemos aquí adentro. Muchos no saben que tienen algo aquí adentro. Hay quien, se los digo sin ánimo de ser peyorativo, hay quien no sabe, no se percata de que todo lo que hace proviene de un análisis de algo que está aquí adentro. Ni siquiera sabe que hay algo aquí adentro. La neurociencia ha dividido al ser humano en algunos aspectos de estudio, y eso empezó a provocar una revolución a nivel mundial. Número uno, el cuerpo. El cuerpo no como ejecutivo, sino como una enorme antena receptora de datos e información que son enviados a esto que tenemos aquí adentro, el cerebro. Ese cerebro solo es un procesador de datos. Y dice la neurociencia que la siguiente instancia después del cerebro es la combinación de todos los elementos del cuerpo para crear una entidad a la que la neurociencia reconoce ya como mente. Ustedes van a los neurocientíficos y les van a decir que estamos hechos de cuerpo, cerebro y mente. Esta mente es la que nos permite me está haciendo señas como el beisbolista. No, esta antena es la que nos permite. ¿Vieron? Es beisbolista. No, te vi muy ambicioso. Te pareces a, ¿cómo se llama el candidato del PAN? Eso es lo que hace que sin que yo me hubiese puesto de acuerdo con él, y además me perdió de vista, recuperó y su cerebro dijo: aguas, información, objeto se aproxima, y él lo cachó. Somos una antena, antes que nada, receptora de información. Estamos expuestos al medio ambiente, y ustedes que se dedican a esto del cuerpo humano tienen que entender este proceso. Y eso en las currículas de educación física sigue estando fuera de foco. Lo primero que dice Leslie Hart es: quien desee educar a un niño, primero tiene que conocer el cerebro del niño. Porque si no lo conoce, es tanto como querer fabricar un guante sin nunca haber visto una mano. O sea, así es el ejemplo de los que estudian neurociencia. Ustedes tienen que saber qué pasa dentro del cerebro del niño para que puedan entender sus procesos y que ustedes puedan orientar esos procesos para que sus experiencias sean constructoras. ¿Constructoras de qué? Y aquí es donde viene mi primera aclaración. Desde el 2009, en la comprensión de los avances de los descubrimientos sobre lo que sucede en el cerebro, de la neurología, yo he llamado a este tipo de pláticas la de: el educador físico es el principal constructor de la inteligencia del educando. ¿Por qué? No lo digo yo, lo dicen los neurólogos. Porque cada vez que un ser humano resuelve un problema, almacena. Y solo es la solución de un problema lo que se almacena. Si alguien va, ¿tienes novia? No. ¿Te acuerdas de la primera chica que te gustó? No. ¿Por qué? Porque en la experiencia que él tuvo, ella le dijo no. Y entonces él dijo: pues te borro. Así funciona el cerebro. Todo lo que no le funcione en la experiencia motriz, lo borra. Y solo almacena aquello en lo que tiene éxito. Cuando un bebé trata de avanzar porque el biberón se le quedó a medio metro,
él tiene muchos fallos motrices, no tiene una locomoción construida, una forma de caminar y de avanzar. Todo lo que no le funciona lo desecha y vuelve a experimentar hasta que consigue resolver el problema. Cuando él lo resuelve, él dice: ah, así funciona. ¿Qué le ha pasado a nuestro compañero? ¿Qué más? ¿Cómo te llamas? Carlos. ¿Qué le ha pasado a Carlos? Ha estado borrando la información. ¿Qué es lo que va a suceder? En 6 meses después de esta conversación, él va a atender mi información educativa y va a decir: ok, ¿cómo dijo Sergio? Ok, nunca llegues y le preguntes: hola, como pregunta, ¿por qué te ves así? No te conozco. Tú tienes que decir: ¿no sabes dónde queda el cine? Porque ella luego lo va a decir: me va a invitar. ¿Ves? ¿Dónde está la cafetería? Si quieres te la enseño. El asunto es que el ser humano piensa por interés siempre. Siempre. Si el ser humano no tiene interés en algo, ni lo piensa. Una vez que él genera el interés en algo, para sí mismo o para otro, ese individuo empieza a pensar. Se vuelve para él una tarea fundamental. Les dejo una tarea ahorita, rapidísima. Por favor, siéntense en donde quieran, menos en la fila donde están. Donde quieran. 1, 2, 3. Pero rapidísimo. Eso. En la fila donde está, no. El que se quede en la fila donde estaba, tiene cara de vaca. Ok. Muy bien. ¿Cuál es el interés que tienen ustedes de esta plática? Aprender. Pero el principal interés, sacar 10 con el maestro. Y entonces hay un interés que los guía. Yo, desde hace rato, empecé a generar un interés. Cuando estuve aquí con los colegas, interesante conversación, empecé a generar interés con ustedes. Mi recomendación al profesor es: ponles 10. Ahorita ya tienen otro punto más por haber hecho este ejercicio. Aunque yo no les dije cuál iba a ser el premio, recompensa, ustedes no tenían conmigo ningún interés formal por cambiarse. Y si yo no hubiera preparado el escenario desde que me paré a conversar, ustedes, a la hora que les dije cámbiense de lugar, qué hueva, quédate, y no se hubieran movido. Pero como yo trabajé el estímulo a tiempo y ustedes están escuchando, hoy sí se lo voy a exigir al maestro: maestro, ¿notas? Un punto más para mis compas, porque saben que hay un interés en este proceso, que es el de la buena calificación. Eso es lo que hacen los neurocientíficos: empezar a entender cómo funciona el cerebro humano. No es suficiente con saber que solo los intereses mueven al ser humano. No, sí hay que saber otras cosas, como por ejemplo el educador físico, desde la perspectiva del movimiento, no solamente tiene que hacer que los niños se muevan. El movimiento debe tener una razón. La educación física mexicana entró en una etapa de jueguismo, le llamo yo, porque les enseñan hartos juegos y que el niño juegue. Primera falacia de la corporeidad: para la creatividad motriz.
equivocados los conceptos, terriblemente mal formulados. Primero, la creatividad es crear. El ser humano puede crear cosas a partir de lo que ya sabe hacia adelante. Cuando repite algo del pasado, entonces le podemos decir, en términos de ciencia, recrea. Y entonces lo que nosotros hacemos con una actividad física jugada es algo que ya practicamos, volverlo a aplicar. Y entonces recreamos, y de ahí viene la expresión de recreación. Cuando nosotros recreamos, debe haber un objetivo. El objetivo en la educación física en México se ha quedado en la mera diversión. Pero pregunto, el juego de colaboración más utilizado en nuestros tiempos, la sábana donde los 20 alumnos se agarran cada quien su pedacito, ponen la pelota en medio y la llevan y la meten al bote. Es un juego. Y los niños se divierten y corren y se empujan y tratan de ponerse de acuerdo para jalar todos hacia el bote. Sí, pero en el fondo el propósito de ese juego no existe, porque cuando él se convierta en adulto no va a encontrar a nadie que juegue con él a eso. Entonces tiene que tener un propósito. Todo debe tener un propósito, y ese propósito es el que tenemos que construir. Para eso estamos tratando de comprendernos, apoyamos en la neurociencia. Si ya supimos que el ser humano se mueve por intereses, ahora tratemos de entender qué intereses voy a generar yo como educador en mi educando para lograr que, si yo no sé qué voy a lograr, entonces mi meta, mi propósito es indefinido, y mi posibilidad de llegar a algún lugar no se alcanza, no camina. Acá es que le estaba apachurrando a otro. ¿Cuáles son los principales problemas que está viviendo ahorita nuestra especie? Un montón. Simples, sencillos. Hay una manada de leones que nos andan correteando y acá son muchos niños. Necesitamos hacer algo porque los leones se están acabando con nosotros. Esa fue una preocupación de hace varios siglos. Teníamos que encontrar mecanismos para defendernos del medio ambiente, leones, lobos, tigres. Y nuestra preocupación estuvo enfocada a esa defensa de la vida. Corríamos. Y los que se convertían en cazadores, que iban a buscar, o recolectores que iban a buscar el alimento para el grupo social y la familia, pues tenían que ser muy rápidos, porque si no el león se los comía. Esas eran las preocupaciones de esos tiempos. El avance del ser humano nos ha cambiado los intereses y nuestra forma de vivir. Ya no nos preocupamos porque nos salga un animal depredador y pueda poner en riesgo o acabe con nuestra existencia. Y entonces eso ha provocado que estos nuevos tiempos y formas de vivir nos conviertan en seres muy, pero muy seguros. Y más bien nuestra inseguridad está en la forma que tenemos de protegernos a sí mismos. Nos hemos convertido en nuestros propios agentes de riesgo. El calentamiento del planeta es uno de ellos. Lo están provocando los leones, los elefantes, una raza de otro planeta. No, lo estamos provocando nosotros mismos. Aparte de este calentamiento del planeta, otros problemas como el hambre, como la desertificación de la tierra, están ocupando el primer lugar en nuestros intereses y preocupaciones. Si nosotros no resolvemos nuestros problemas actuales,
estamos corriendo riesgos como especie. Unos cuates que quieren hacer negocio, siembran cosas modificadas genéticamente, si es cierto, salen unos elototes bonitos, preciosos, amarillos, sí, pero poco nutritivos y que están alterando, por ahí ya no se encuentra nuestra compañera de la cuántica, creo que ya se fue, ¿verdad? Están alterando nuestra estimulación celular. Ahora sabemos, la ciencia avanza en muchos renglones, que la energía del universo se altera, vibra y genera materia. Está como de ciencia ficción, pero hay que estudiarlo y hay que entenderlo. Luego entonces, yo soy energía, ustedes son energía, y cuando esa energía vibra en forma descoordinada, se refleja en algunos temas como la pérdida de la salud o la inestabilidad emocional. Nosotros estamos poniéndonos en riesgo en esa estabilidad celular, poniendo en nuestro cuerpo alimentos modificados genéticamente. El otro problema es que esos mismos alimentos con los que ahora estamos, en mi pueblo, yo soy de Tlaxcala, los elotes son bonitos, pero no son de ese tamaño. Los que venden ahí en donde venden elotes son unos elototes tremendos, todos parejitos, no les falta ningún diente. Eso es un alimento modificado. Y eso ha provocado que las cantidades de ingredientes que ese maíz tiene sean distintos a lo que naturalmente tenía. Y está provocando aumento en el peso corporal. Una preocupación de todo el planeta es el sobrepeso. El otro problema es la consecuencia siguiente de esa falta de comprensión de una mala nutrición, la obesidad. ¿Y cómo lo estamos atacando como especie? Tú aguanta, así eres, o sea, ya ni modo. No, tenemos que buscar cómo resolverlo, porque ese aumento de peso y esa obesidad van a generar morbilidad, y al generar esta pérdida de salud, pues vamos a derivar en cosas más graves, que es la enfermedad y hasta la pérdida de la vida. Y el otro problema más complejo, y que es justamente el que hace que no seamos tan asertivos para los anteriores. ¿Por qué estamos contaminando nuestro planeta? Es una bolsa de papas. Pues tírala. No estamos conscientes del daño que le estamos haciendo a nuestro planeta, y eso se debe a que existe como un problema fundamental de la sociedad humana la terrible desigualdad en las condiciones de supervivencia en este momento. Hay quienes tienen un chorro de lana, mucha lana, excesivamente en sus cuentas y en sus bolsas, y hay quien no tiene absolutamente nada. Pero no solo no tiene nada en el sentido material, sino que además socialmente les estamos negando la posibilidad de convivencia social. Vemos a una persona sin recursos en un semáforo ofreciendo el servicio de limpiarnos los parabrisas, y no solamente no dejamos que lo haga, sino que además con desprecio y nos enojamos con él y cancelamos su posibilidad de convivencia social. O sea, no solo es pobre, no le quitamos el recurso material para que sobreviva, sino que además le quitamos el derecho a compartir su necesidad
y a tratar de resolverlo. Entonces su pérdida es tremenda. Esa desigualdad social es la que hace que todos los problemas se magnifiquen. ¿Por qué? Porque el pobre no tiene cómo recuperar la salud del espacio en el que le toca vivir. Y entonces, ¿sabes qué? Si no tengo ni para comer, yo me voy a estar preocupando por tener el frente de mi casa limpio. No. ¿O cómo es tratada la basura por la autoridad municipal? No. O que ya tumbamos un árbol por los manglares de aquí y que yo voy a... No, amigo, yo lo que necesito es comer. Podríamos decir que el principal problema ahorita de la humanidad es esta convivencia desigual. Ese es el más importante de los problemas. El tema es cómo lo resolvemos. Y hoy estamos aquí para analizar justamente desde la perspectiva de la educación física qué sí podemos hacer. ¿Por qué? Porque la razón de la neurociencia es nuestra habilidad y capacidad de pensar con la mayor eficiencia al momento histórico en el que nos toca vivir. Esa es la razón. Y ahí está el interés común. Así como yo ahorita busqué el interés común para que ustedes tuvieran un estímulo y una respuesta y lo logré, así nosotros ahorita tenemos que entender que como sociedad, como comunidad humana, tenemos una necesidad. Mientras no estemos conscientes de la necesidad que tenemos, no vamos a pensar todos en común, no vamos a buscar una solución conjunta. Un individuo solito no lo puede hacer. Le tapo la cara porque no quiero que sepan quién es. Pero es un personaje, se los explico muy rápido, que solo piensa en sí mismo. Generó leyes para beneficiarse, utilizando un estatus de poder, un cargo público. Y a pesar de que el mundo sabe de lo poco saludables que son algunos hábitos de consumo de estimulantes, su principal negocio es ese, pero de manera legal. Ese es el gran problema de la sociedad. ¿Por qué una persona que se roba en un centro comercial un paquete de pan puede llegar a pasar 6 años en la cárcel, y alguien que se robó en el gobierno del Estado, de la República, municipal, 10 millones, no le hace nada? Porque justamente ese es el principal problema de nuestra sociedad. No estamos razonando en la misma frecuencia. Este es el propósito de la neurociencia. ¿Cómo pienso? ¿Cómo piensan? ¿Cómo piensan nuestros educandos? ¿Y cómo podemos hacer que todos entremos en esa sintonía de razonamientos para comprender que nuestra supervivencia puede estar en riesgo? Ese es el principal interés de la neurociencia: encontrar en el estudio de nuestro cerebro las razones del por qué pensamos como pensamos. ¿Voy bien o me regreso? Una vez que entendemos cuál es la principal función del cerebro, ¿cuál es la principal función? Ya lo dije. Sí, pero no lo han entendido, y aquí es donde viene el segundo ejercicio. Acabo de explicarles en hartas palabras cuál es la principal razón de la inteligencia y del cerebro. Sin embargo, cuando uno no lo dice de la manera concreta, al cerebro le cuesta mucho pensar, porque ahorra datos y ahorra energía. ¿Me lo explican de nuevo? Sí. ¿Para qué sirve el cerebro? Para la supervivencia. Solo para eso. Y la garantía del sostenimiento de una especie. Levanten la mano los que ya tienen novia. Otra.
¿Sí? Dime una razón por la que después de ver tantas películas, historias familiares de problemas, pleitos, tú quieres meterte en ese gran problema. O sea, ¿cómo por qué? ¿Cómo te explico que no es una como que actividad muy satisfactoria, como que vas a tener muchos traumas, tu quincena no va a alcanzar? Bueno, si es que te dejan algo. Bueno, pues porque por encima de los razonamientos está la información genética de que tenemos que reproducirnos para mantener a la especie, sobrevivir como especie. Y esa está garantizada. Porque ahorita, mira, ya se calentó. Ya le dio como 30 besos. Y si yo continúo con el tema, ahorita va a pedir permiso, se va a ir para allá, va a buscar, no lo olviden, y va a tratar de reproducirse. Levanten la mano los que no lo han hecho, ¿verdad? Ya, pero ahora ya lo razonamos. Bueno, hay algo adentro de mí, es la información genética. Aquí adentro del cerebro, en la parte más interna, está el cerebro primitivo del ser humano. Ese cerebro primitivo es el cerebro de reptil. Y ese es el que hace que funcionen todas estas formas de pensar: comer, respirar, sostener estas constantes del ser humano que nos permiten estar vivos. Glucosa en los niveles adecuados y la forma de reproducirnos. Ahí están almacenados, ahí están guardados. Y en cuanto vemos una presa sobre esos huesos, de inmediato el ser humano, no importándole su capacidad intelectual, los grandes discursos que se avienten, va a intentar reproducirse. Está aquí adentro, yo también luego no me puedo controlar. Esto le pasa a toda la especie humana. Va a intentar reproducirse porque esa información está tremendamente grabada. Tenemos en el siguiente nivel algo que todavía fortalece más esta información de reproducción. Un cerebro alrededor del cerebro de reptil al que se le llama cerebro límbico. Ese cerebro límbico le da más garantía a la especie humana de la procreación. ¿Por qué? Porque es el cerebro de las emociones. Ya sé, ¿qué les dije? Ya se la lleva. Ah, no es él. Ya se fue. Ah, no, sí, ya está todavía. Aguanta. ¿La quieres? ¿Sí? ¿Es especial para ti? ¿Sí? Mírala a los ojos y dile: eres especial para mí. Oh. Sí, se lo dijo. ¿Y qué generó en nosotros? Bueno, pues yo lo que acabo de generar, ellos dos, es un poco de neurotransmisores. Oxitoxina es el nombre de ese neurotransmisor, que es el neurotransmisor del sentimiento de afecto, del amor. Y ese neurotransmisor es tan fuerte, es el más fuerte de todos, que hace que, oye, espérate, estamos en el cine, nos están diciendo: tú aguanta, tú no te preocupes, no pasa nada. Y vemos socialmente actos de reproducción en cualquier lugar. Allá se está viendo, dice: sí, no manches, en las escaleras se van a lastimar la espalda, no lo hagan en las escaleras. Cuando yo tengo la posibilidad de reproducirme, pero además con los niveles de oxitoxina adecuados, no solamente la miro con amor,
soy capaz de defender su amor sobre todo y sobre todos. Por eso nunca se les ocurra tratar de engañar a un oxi intoxicado, porque se vuelve un tremendo defensor de lo que considera su amor. Es una intoxicación por este neurotransmisor. La mujer es distinta. La mujer sí produce muchísima oxitocina, pero no por algo. Sí se enamora, sí se le eleva la oxitocina, pero cuando más se le eleva es cuando tiene un bebé. Este cerebro límbico está garantizando con su generación de neurotransmisores la supervivencia de la especie. La oxitocina hace que una mamá arriesgue su vida con tal de proteger a su primo. O sea, ¿sabes qué? A mí no me importa que me quieras, que seas mi marido, primero mi hijo. Y por eso las mujeres han tenido actos verdaderamente heroicos en la defensa de sus hijos. Es este cerebro límbico el que genera toda esta posibilidad. Es el cerebro de las emociones. Junto con la oxitocina, otros neurotransmisores son los responsables de lo que sentimos. Tranquila, se vale la espalda. Lo que acabo de generar es otro neurotransmisor. Sí, la espalda. Y es el de la defensa de la vida. Ella no sabía si es un león, un tigre. Su cuerpo actuó de manera inmediata con una hormona que se llama adrenalina y que generó una elevada, potencializó y generó una elevada capacidad del cuerpo humano para brincar, correr y defender la vida. Así es como funciona el cerebro límbico, el cerebro de las emociones. ¿Qué tengo que hacer yo, educador físico? Saberlo. Porque si yo no entiendo las emociones, no voy a entender cómo se generan los intereses comunes del educando y no voy a poder llegar a la parte recóndita del almacenamiento, que esa es la parte más difícil de la educación. ¿Cómo logro que recuerde algo? Ella, que fue la que más espantó, no se va a olvidar jamás de qué es la adrenalina, porque está asociando esa emoción con un concepto. Mamá, vengo súper adrenalizada. Sí, sí. Y entonces, en la noche que esté durmiendo, va a salir Sergio, ¡oh! Y va a decir, la adrenalina, ¿sí? Se le quedó el dato. Nosotros tenemos que saber cómo llegar a esa parte del cerebro y generar emociones. Cuando el niño está feliz, es cuando aumenta más su capacidad de comprender las cosas. Yo hago una corrección en el sistema educativo, nunca me han hecho caso. No se trata de aprender. No. Es un concepto muy vago. No, se trata de desarrollar habilidades. ¿Y cómo desarrollo una habilidad? Primero, comprendo el suceso, luego lo ensayo, luego lo domino y entonces me apropio de él. Un futbolista, Messi, al ángulo. ¿Cómo lo hizo? Pues casi nadie lo hace tan bien como él. Bueno, él comprendió el suceso. Ojalá todos los futbolistas tuvieran esa posibilidad de conciencia del movimiento que le permite llegar a esa enorme porcentaje de aciertos.
Cuando yo empiezo a entender esto, llego por fin, después de las emociones, a la parte más oscura del cerebro humano, que es el neocórtex. El cerebro del reptil está en el centro de mi cabeza. Aquí dos ejes, uno longitudinal y uno transverso, X, Y, Z. Ahí está el cerebro del reptil, y luego alrededor de él el cerebro límbico, y por fuera de los dos, rodeando a ambos, está el neocórtex. Le llamamos neocórtex, pues dicen los científicos que es porque es la corteza cerebral más nueva. Relativamente esta corteza se ha desarrollado en los últimos 10.000 años, los años que tiene la especie humana, y es el del pensamiento, de la capacidad intelectual. Pero el ser humano le ha dado un uso diverso, porque ahí se encuentra su capacidad más oscura de planeación. Sí le puede servir para el desarrollo, el progreso y la innovación, sí, pero la mayoría de seres humanos no la usan para eso. De los que estuvieron aquí en la emoción pasada, la de la adrenalina, no están pensando en lo que les estoy diciendo, porque la mente es así, vuela, y mientras yo platico y ustedes me miran, yo estoy muy enfocado en lo que estoy haciendo. Pero si ustedes, su cerebro está pensando, ahorita que llegue le voy a hacer eso a mi vieja, están pensando cómo espantar a alguien. ¿Qué tal? Eso se llama adrenalina. Eso es el cerebro humano, está pensando constantemente qué hacer y cómo utilizar su inteligencia. Pero en un 80%, de acuerdo con la neurociencia, no es para construir, sino para deconstruir. Le voy a hacer una maldad y están pensando en las travesuras. Ya tengo el examen. ¿Cómo lo conseguiste? Pero no te voy a decir, pero el maestro se descuidó y ya lo tengo. Y razonamos toda una estrategia para apropiarnos de cosas, invadir espacios, ganarle a la mala al otro. Eso es el cerebro humano. Y esta posibilidad de pensamiento, la del neocórtex, es la que nos ha llevado a este momento histórico de la humanidad, de la desigualdad económica. Se le llama capitalismo. Es muy importante lo que voy a decir, porque hay muchas personas que creen que yo le doy un sesgo político a mis conversaciones. No, es estrictamente científico. Esta forma de razonar del ser humano es la que ha provocado que algunos cerebros de esta humanidad hayan ideado mecanismos de convivencia en los que ustedes van a salir a un mercado laboral para trabajar fuertemente, enriquecer a unos cuates que ni van a conocer, ellos ganen y a ustedes les den la más mínima parte del proceso de generación de riqueza. Y eso es algo que se le identifica como capitalismo. Aquí hay harto capitalismo. Esos hotelotes, ¿quién es el dueño del hotel que está ahí enfrente? ¿Quién sabe? Pero hay harta gente que trabaja ahí y que se afana en arreglar muy bien la cama y que se afana muy bien en limpiar y que no quede, para que los niveles de excelencia en el arreglo de la habitación y en su limpieza sean tan altos, tan elevados, que el cliente no tenga absolutamente queja de ello, y generan con nosotros sinergias extraordinarias de trabajo que permiten que el valor de la plusvalía de nuestro trabajo les dé ganancia a ellos.
esta relación económica es la que ha provocado las desigualdades económicas en el planeta y es el principal problema de la humanidad. Yo digo que no es el último renglón de la lectura, sigue escribiendo la humanidad y en el camino hacia su futuro el ser humano va a buscar arreglar esta condición que ya prácticamente es insostenible, y lo vimos en México en la elección pasada. Los mexicanos decidieron cambiar de rumbo, dijeron, ya estamos hasta el gorro de estos cuates, vamos a buscar a otros. Yo no me voy a meter en eso, pero lo que sí sé es que la mayoría de mexicanos consideran que las políticas públicas que se están construyendo son mejores que las que teníamos anteriormente. Estas formas del pensamiento humano con el neocórtex han provocado que se genere toda una estructura llena de maldades y trampas para que las leyes que se escribieron a lo largo de estos últimos años favorezcan al que más tiene y desfavorezcan al que menos tiene. Si ustedes se van a un juicio laboral contra una empresa, es posible que lo pierdan. ¿Por qué? Porque la ley tiene varias trampas y porque además el sistema de justicia en México que se ha generado hace que los jueces den sus fallos de acuerdo al peso de los billetes que los actores del juicio le ofrecen. En México, con mucha certeza, con muchos datos en la mano, sabemos que la justicia tiene precio. ¿Y quién tiene posibilidades de pagarla? Pues el que tiene más lana. Y entonces, ¿quién va a ser condenado en un juicio? ¿O quién va a tener una sentencia contraria? Pues el que no tiene nada. Una vez que el ser humano identifica el problema, empieza la construcción de soluciones. Y eso es lo que les va a tocar a ustedes. El profesor de Argentina, Jorge, de Cuba, Gladys, Héctor, ahí está, Alejandro, Rosy, les estamos ya entregando un planeta como ellos, devastado, con problemas climáticos, con mucha contaminación, con problemas morales, con una justicia muy mal estructurada. Híjole, perdón por lo que hicimos, pero les toca a ustedes resolver. ¿Y cómo lo van a resolver? Tienen ahí adentro de su cabeza un neocórtex. Ese es el que tiene que pensar. Ya ustedes deciden cómo lo usan. Si ustedes lo usan para una construcción social, pues tenemos buenos ejemplos. En este momento, China, con todos los casos que le pongan a su sistema, es el país que ha desarrollado más económicamente que cualquiera en los últimos 20 años, solo 20. Se convirtió en la potencia económica más poderosa del mundo en solo 20 años. Hubo nada más una condición: el cerebro de ella casi piensa como el de él, y el de él, y el de ella, y el de ella. Hay una sinergia en China que les permite trabajar en la misma dirección y obviamente construir lo que están construyendo. Una economía sólida. Y el dato más importante del desarrollo de China es que es el país que ha logrado abatir en mayor porcentaje el número de pobres en su país, y que esa es una de las condiciones más importantes del actual desarrollo de la humanidad. ¿Cuántas personas tienen posibilidades de resolver sus problemas y cuántos no? Decimos que el mundo tiene dos opciones. Aquí está Cuba. A ver si dice los nombres, premio. ¿Ella? La Povea. Nadie dice. Mijail. Y él es Rondón. Aplauso para Cuba.
3 lugares tiene en los índices que el mundo mide. Primer lugar, en sistemas de salud. El mejor sistema de salud del mundo es el sistema cubano. Muy interesante. Número 2, el índice que acaba de inventar hace 20 años la ONU a través de la UNESCO, el índice de felicidad lo tiene Cuba, el primer lugar. Chutenses. Y de los países hispanohablantes, el primer lugar en resultados deportivos, Cuba. Es el país con mayor número de preseas en Juegos Olímpicos de todos los países hispanohablantes, España, México, todo para abajo, Brasil, nos barren. ¿Qué quiere decir eso? Podremos decir muchas cosas desde la visión actual del mundo de Cuba. Les falta flujo de capital. Y es necesario, bueno, ellos han demostrado que no. Su nivel de desarrollo es, por supuesto, muy elevado, y si comparamos las condiciones en las que ellos generan soluciones para su sociedad, pues son mucho más productivos que cualquier país hispanohablante, e incluso yo diría que de todo el planeta. Del otro lado están los del capitalismo, también son muy buenos. O sea, no podemos decir, sus habitantes están bien, no hay grandes índices de pobreza, los vecinos del norte les funciona muy bien. Tienen algunos problemas graves. El problema es que como tienen exceso de flujo, bueno, pues ahora ¿qué hacemos con esto que nos sobra? Pues ¿qué te parece si unas pastillitas de esas azules y los niveles de ingesta de sustancias estimulantes es muy alto? El problema más grave de estimulantes en el mundo lo tiene Estados Unidos. Les sobra y se distraen en eso. Pero su sistema educativo y deportivo es muy bueno. ¿Qué le puede pedir como Estados Unidos? El tamaño del país, si lo viéramos en proporción de población, entonces a lo mejor Cuba le gana. Aquí el asunto es que de ambos polos puede haber resultados. El asunto es que la mayoría de habitantes de América Latina no tenemos esos resultados. No estamos ni de un lado ni del otro. Y a esta condicionante se debe a políticas públicas. ¿Quién desarrolla políticas públicas? Aguas cuando levanten el dedo. Porque aquí hace un ratito estaba el director del deporte municipal de Solidaridad. Y él hace pocos años estaba en el asiento que ustedes tienen. Ustedes se van a convertir en unos pocos años en esos actores que son los que tienen que resolver las políticas públicas de su municipio, de su estado, de su país. El asunto es cómo se van formando. Si mi compa que estuvo aquí solo está pensando en él y no está pensando en la comunidad, bueno, pues va a ser como que hace, va a salir con una casa nueva, cochezote y alta lana en el banco. Si él está pensando en las soluciones sociales, que es lo que yo pediría y que es hacia donde la formación de docentes tiene que ir, seguramente ustedes aplicarán soluciones a los problemas que nosotros como comunidad tenemos. Pongo un ejemplo. Este personaje nos entrega la currícula en el 2000, el año que él entró como presidente. Se llama corporeidad, es el corazón de la teoría de la educación física en México. Y esa corporeidad es una falacia desde la óptica de la ciencia. Habla del desarrollo de la motricidad, sí, pero ¿cuál? Tú no te preocupes, más desarrolla la motricidad. ¿Cómo? Pues con unos jueguitos, ¿ok? Integración de la corporeidad. ¿Integración a dónde? Pues es que él tiene que sentirse, que verse, tiene que saber que tiene cuerpo. Pues sí, lo sabe. Por supuesto que lo sabe.
Y entonces la definición de esta integración de la corporeidad no tiene ningún ingrediente. Obviamente, al no tenerlo, no hay forma de medirlo. Y entonces este desarrollo de la corporeidad, pues no hay forma de decir si es chiquito, si es mediano, si es grandote. Simplemente los datos del sistema educativo mexicano hablan de que el 90% de los niños mexicanos, oigan el dato, el 90% de los niños mexicanos ha alcanzado el 92% de su corporeidad. ¡Ah! ¡Juan! O sea, ¿qué es eso? O sea, ¿y cómo lo midieron? Es subjetivo. Entonces, al no existir datos formales, tampoco hay sistemas, baremos, les llamamos en ciencia, que nos lleven a concluir de esa manera. La verdad es que los datos que arroja la ONU, la UNESCO y la Organización Mundial de la Salud es que no hay el 92% de corporeidad. Hay un país con el mayor número de niños obesos en el mundo. Ese sí es un dato medible. Y finalmente la creatividad en la acción motriz. Y de eso le hace un ratito. No creas, recreas el movimiento humano. Y entonces, toda la teoría en la que se sustenta nuestra profesión en este momento es una falacia en México. ¿Cómo lo vamos a resolver? Son los problemas de la humanidad. Esta es una posibilidad de solución, decía Santo Tomás de Aquino. Del mismo modo que Aristóteles había concebido la existencia de una sola alma en el ser humano, que engloba las funciones vegetativa y sensitiva, Santo Tomás afirma que es la única alma, Santo Tomás afirma que esa única alma es la que regula todas las funciones del hombre y determina su corporeidad. Ya tienen el dato científico. El concepto de corporeidad surge de un gobierno que fundamenta esta teoría a raíz de la Universidad de Guadalajara, una estructura educativo-religiosa que retoma de Santo Tomás de Aquino expresiones como esta. Y por eso México tiene el mayor número de niños obesos en el mundo. Es falaz lo que ha dicho. Esos sí son datos duros. México tiene el 32.8 de niños obesos. De cada 10 niños, 3.8. De cada 138 niños son obesos. Y ese es un dato muy grave, muy fuerte. ¿Por qué? Por estos datos. Somos el país que más mal se alimenta, que más consumo de chatarra genera. Aquí en México, ahorita salí, cruzamos al Oxxo y pues revisé como que nada me aporta un nutriente. Pero si ustedes tienen un hijo, un sobrino, un niño pequeño, y van en el auto, el niño lo que va a decir, ¡un Oxxo! Y quiere pararse en el Oxxo. La cultura en nuestros tiempos está generando este tipo de conductas. ¿Cómo nosotros las vamos a resolver? Primero tenemos que conocer los datos y saber cómo funcionamos. México es el país que más litros de bebidas azucaradas consume. Y los que salieron ahorita se echaron un refresco. No consumieron agua, se tomaron un refresco. En números, 56% de las personas son sedentarias, inactivas. 59,000 muertes al año a causa de enfermedades derivadas del sobrepeso y la obesidad. El estatus del tratamiento en diabéticos es muy bajo por las desigualdades económicas. Los adultos que llegan al estado de la diabetes, lamentablemente, y que no cuentan con seguridad pública, tampoco tienen dinero para una atención a sus problemas. Terminan perdiendo un dedo,
por necrosis, un pie, luego está la rodilla, luego toda la pierna, y va muriendo en pedacitos. Lamentablemente la diabetes es una muerte muy, pero muy lenta. Por eso es importante que en nuestra profesión entendamos dos cosas: el problema, el método y la ejecución de las soluciones. El negocio se cierra de los capitalistas con estas cifras. Los principales negocios, los 5 principales negocios, sectores industriales, con las mayores ganancias en el mundo, está en primer lugar la farmacéutica. Porque no solamente enriquecimos al capital con el consumo de chatarra, no, todavía regresamos a darles dinero con el consumo de fármacos. ¿Quién va a resolver esto? Ustedes en unos años, siendo los actores de las políticas públicas. Si no tienen los datos, no lo van a poder resolver. Necesitan estar conscientes de que ustedes tienen la posibilidad de la solución. Las enfermedades que más medicinas venden, obviamente derivadas de una muy mala forma de vivir. El consumo de productos no naturales. Ustedes comen unos chetos, terminan de comerlos y sus manos quedan naranjas. Y a la tercera lavada se les quita la pintura de las manos. Imaginen esa sustancia adentro de ustedes. La capacidad de poder limpiar su organismo es muy pequeña comparada con el daño que nosotros estamos aportando. Concluyo. Sí, ¿verdad? Ya, concluyo. La educación física no puede tener falacias, por eso retomo lo que decíamos en la conversación pasada. Colombia viene por segunda vez, aquí está, te faltó la otra vez, bienvenidos, pero tenemos que hacer comunidades que basen soluciones en la ciencia. No podemos alejarnos de la ciencia. Los datos duros son los que nos dan soluciones. Ahora, no es profesional el que tiene un título, no. Es profesional el que se dedica al 100% a algo y hace de ese algo un tema de profunda investigación, porque para dominarlo tiene que investigar. Si ustedes quieren ser cocineros, a lo mejor no encuentran una buena escuela de formación de chefs, pero a lo mejor se encuentran una cocinera de la cocina tradicional de la península, la más rica de México. No es porque esté aquí, pero para comer rico, la península. No es que quiera quedar bien con ustedes, pero su gastronomía es extraordinaria. Esa mujer que guisa tan rico es egresada y tiene un título, no, pero sí es una experta, y el experto resulta de su interés en un proceso científico, aunque ella no lo sepa. Tener los datos, experimentar con ellos, retroalimentarse y perfeccionarlos. Y las cocineras de la región, eso es lo que hacen. Y no lo ponen en el plato hasta que les queda delicioso. Nosotros tenemos que entender estos 4 campos de acción. Número 1. Información nutricional. Cualquier cosa que venga en el empaque no nutre. No importa lo que diga la etiqueta. No nutre. Solo lo natural les puede aportar cosas que el organismo sí puede procesar. Número 2, higiene. Ese es un campo del educador físico. Número 3, el desarrollo de la funcionalidad. Su cuerpo requiere elasticidad, fuerza, resistencia y velocidad para lo que sea.
la cocina, el arte, el deporte, la ciencia, hasta para ser obrero. La velocidad con que mueve las manos en una función laboral surge del desarrollo de esas posibilidades físicas. Cuarto, lo que ustedes le enseñen al niño debe tener utilidad social. No enseñen juegos que nunca van a volver a jugar. Y entonces, ¿cuáles son las actividades socialmente practicadas? Se las enumero: todos los deportes. ¿Por qué tiene que ser con eso? Porque cuando él termine la vida escolar, él tiene que continuar con esa práctica para que su vida sea saludable. Si él abandona la escuela y ya no hay nadie que guíe los juegos que él practicó en la escuela, pues él va a dejar de hacerlos. Por eso es importante esta práctica social. ¿Hay liga de fútbol aquí en Playa? ¿De Playa? ¿Sí? ¿Hay liga de fútbol? Pues por supuesto. Todo México tiene en cada pueblo una liga de fútbol. Entonces, ¿qué actividad le voy a dar al niño durante su vida escolar? Esa que tiene la garantía de poder practicar en su vida fuera de la escuela. El fútbol. ¿Hay liga de básquet? Sí. ¿Liga de vóley? También. Nosotros tenemos que ser responsables y llevar a los niños a las prácticas de estas actividades socialmente practicadas. No podemos llevarlos hacia donde no hay nada, porque entonces ellos van a volverse sedentarios en su vida profesional. No van a saber con quién. El arte, por supuesto. No necesariamente tenemos que ser deportistas. El arte es una forma de generar la salud por el movimiento de lo que está haciendo. Puede ser el arte musical, el arte plástico, también puede ser el arte del movimiento, la danza. Yo la admiro. El zacarrillo. ¿Qué posibilidades tenemos de llegar a ser el zacarrillo? Las mismas que ella tiene. Es mexicana, buscó camino y es prima bailarina del ballet Bolshoi en Rusia. Mi compadre tiene posibilidades de formar o de ser como él, todas, siempre y cuando la escuela permita que se practique el fútbol. Si no se permite, entonces sus posibilidades van disminuyendo. En la medida en la que yo le quito las posibilidades de esa actividad desde la escuela, es en la medida que yo estoy acortando sus posibilidades de ser exitoso. Katia, echas a reta. No solo es deporte, no solo es arte, también es ciencia. Ella, igual que José Hernández, son producto del esfuerzo. La historia de José es todavía un poquito más increíble, más sorprendente. Hijo de braceros mexicanos que estaba cultivando fresa en California y que vio despegar a un cohete y que le dijo a su papá: yo quiero ir en ese cohete. 9 veces hizo el examen en la NASA hasta que lo admitieron. ¿Qué es la neurociencia? Aquí sí los paro y con esto termino. Oigan, en los últimos años he estado escuchando que a todo le ponen neuro. Hay neuroaerobics y es lo mismo. No. La neurociencia no es una marca comercial. No, o sea, no le pueden. Primer encuentro atlético de neuroatletas. No se vayan por el botón más fácil. Tampoco es una tendencia social. Hoy esta expresión, estas frases son muy, muy utilizadas. Las tendencias. Y cuando algo es tendencia, muchos ya están caminando sobre ello. No, la neurociencia no es una tendencia. Oye, ¿sabes qué hay que traerle a la neurociencia? ¿Cómo? No, pues tú ponle hashtag neurociencia. Ya estoy en la tendencia. No es eso la neurociencia. Tienen que revisar exactamente. Tampoco es una estrategia. No es una estrategia. No es un eslogan para vender. La neurociencia
es el estudio profundo de los componentes del cerebro. Cómo el cerebro procesa los estímulos eléctricos que recibe desde esta gran antena que es el cuerpo, los procesa y con ayuda de todos sus componentes, todos los componentes del cuerpo, integran esta mente que toma decisiones, esta mente que ahorita habla, esta mente que está escuchando, esta mente que está planificando las travesuras, esta mente cochambrosa como la de mi colega que ya está pensando a qué hora se va. Tranquilo, ya casi acabo. No te calientes, plancha. Si yo entiendo los procesos de comunicación en el cerebro, voy a entender cómo un cerebro de un artista, de un científico, matemático, físico, químico, de un atleta funciona. Decía Michael Phelps, con eso culmino. Le preguntan en una entrevista: ¿a qué atribuyes la tremenda diferencia entre lo que lograste y lo que los otros no han logrado? Yo siempre estoy pensando. Yo pienso en el momento cómo debe tener mi mano al agua, cómo debe inclinarse, qué tan rápido tengo que hacerlo y cómo durante todo el empuje estoy viendo, estoy observando y estoy analizando para que mi mano no se mueva y pierda sustento e impulso. Le llamamos entrenamiento consciente. Cuando nosotros en México lleguemos, en América Latina, lleguemos a que el atleta identifique que aquí dentro tiene la herramienta para estar consciente de lo que hace, en ese momento sus ejecuciones serán mucho mejor de lo que habían sido. Si nosotros llevamos al atleta, al artista, a la automatización, a repetir el movimiento solo por repetirlo, vamos a hacer un perfecto imperfecto del movimiento. Él está perfeccionando sus errores. Él, por más que entrene, por más que practique, siempre va a cometer los mismos errores, y aunque sea un extraordinario cuerpo, no va a poder ejecutar de la manera correcta aquello que se propone ejecutar de alta eficiencia para ser primero en una carrera, primero en meter goles, primero en encestar la canasta, primero en rematar un balón, primero en correr, primero en pintar, primero en tocar una guitarra. Él tiene que estar consciente de lo que hace. La neurociencia es hacia donde nos quiere llevar. La participación consciente de lo que estoy haciendo. Yo sé que ya están inconscientes porque ya se acabó el tiempo. Levanten la mano antes de que me vaya los que quieren 10. Ya, se tardaron ustedes, están reprobados. Es que es para ver quién ya estaba durmiendo, y ya hay muchas que estaban durmiendo. Alejandro, Rosy, Ibero Red, colegas, compañeros de este continente hermoso, muchísimas gracias por el espacio. Ya lo practicamos, espero que ahora sí nos salga. Educación física. Gracias, bonita tarde. Muchísimas gracias. Y pues bueno, con esto cerramos el día de hoy y nos vemos mañana. Esperen indicaciones de sus profesores, por favor. Nos vemos el día de mañana. Que descansen, que tengan excelente tarde.